Primer asunto, Mark, y está en todas las portadas prácticamente de la prensa europea y latinoamericana y sobre todo en la española, tiene que ver con Podemos, partido político fundado en enero de 2014 y encabezado por Pablo Iglesias, un hombre que se hizo famoso en la televisión, y que además, según la mayor parte de los sondeos de opinión, encabeza las intenciones de voto en España. Incluso supera en muchas de estas encuestas a los dos partidos tradicionales, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que está en la oposición, y el Partido Popular, el PP, que está en el gobierno, con Mariano Rajoy como jefe del Ejecutivo. Pues lo que ha ocurrido es que uno de los fundadores del partido, casi que podría llamarse de los padres fundadores, Juan Carlos Monedero, profesor de políticas en la Universidad Complutense de Madrid, pues presentó renuncia a Podemos. Y ayer dijo que se sentía bastante mal, bastante marginado, que había que superar una etapa y sobre todo dijo una frase que llamó muchísimo la atención, que fue esta: a veces nos parecemos a los que queremos sustituir. Podemos ha criticado mucho a los partidos tradicionales, a cuyos dirigentes llaman la casta, y está en contra de eso, pero algunos integrantes de Podemos se han reunido ahora con representantes de entidades financieras y demás. ¿Es esta una crisis muy profunda para Podemos o lo que pasa es que Monedero tenía que renunciar porque no ha explicado muy bien esos 400.000 euros que recibió tras prestar una asesoría a los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua para crear una moneda única en América Latina? Yo creo que hay varias cosas. De un lado existe esto, Monedero ha estado en la lupa de los medios de comunicación y de los partidos que compiten con Podemos, y bueno, esto es propio de un partido que asciende y que gana popularidad. Pues una consecuencia es que la lupa se pone encima de este partido, y esto es posible que haya dañado, no se sabe en qué proporción, pero ha dañado la imagen impoluta de Podemos, que se presenta como el partido que regenerará la democracia española, que será el sustituto de la casta, ¿no? Como decías, no solo la casta política, la casta económica, financiera, etcétera, etcétera. Esto de un lado. De otro, yo creo que esta crisis de Podemos pone precisamente en cuestión, o es consecuencia también de la dialéctica de la casta, ¿no? Es muy inteligente el eslogan: nosotros somos el pueblo y ellos son la casta. ¿Quién quiere ser la casta? Quien inventó este eslogan es un genio, ¿no? Porque pone al adversario en un lugar incómodo, ¿no? El problema ¿cuál es? Es que cuando Podemos sube, cuando Podemos se acerca al poder, se acaba también convirtiendo en casta, ¿no? Porque una cosa es ser un partido de protesta, de activistas, de la calle, y la otra cosa es ya cuando te acercas y entras y empiezas a tocar o a rozar o a palpar lo que es el poder, ¿no? Y Pablo Iglesias, el líder de Podemos, bueno, ya veremos qué ocurre en las elecciones autonómicas y municipales en mayo y luego en las generales probablemente en otoño, ¿no? Pero sí que Podemos ha moderado su mensaje. No es lo mismo protestar en la Puerta del Sol de Madrid que estar a punto de ser un partido de gobierno o un partido de oposición, un partido parlamentario, un partido que en Andalucía puede pactar con el Partido Socialista, con la casta. Es decir, ya la imagen, esta imagen de partido puro y virginal, empieza con cualquier partido. La política es sucia, la política es complicada, y en este momento el argumento de Monedero, del líder de Podemos que ha dimitido, es esto, ¿no? Es que nos estamos convirtiendo en un partido más de la partitocracia, que es otra palabra que utiliza Podemos para denunciar o para atacar a los partidos tradicionales. ¿Qué consecuencias puede tener esta crisis de Podemos, además desatada cuando Pablo Iglesias, en el Círculo de Bellas Artes en el centro de Madrid, anunció que se retiraba Monedero de cara a esas elecciones autonómicas? En España hay 17 comunidades autónomas y municipales, es decir, a las elecciones a los consejos municipales o a los ayuntamientos. Si hay una imagen del Palazzo, el Palazzo es este, o sea que a semanas, a horas de las elecciones pase esto, esta crisis aflore, me parece que es una pésima noticia para Podemos. Volviendo a algo que decía Mark recién, una de las cosas es tan bueno, está tan bien hecho ese eslogan de la casta, que una vez yo recuerdo que le preguntaron que se lo preguntaban todo el tiempo a Pablo Iglesias, ¿qué es la casta? Y él decía: la gente sabe muy bien lo que es la casta. La gente entiende lo que es la casta, con lo cual la casta era enorme y eran todos menos ellos, o sea, era espectacular la definición, realmente cualquiera menos nosotros, todos entraban ahí. Dicho esto, dos cosas.
volviendo al golpe, es un golpe grande para Podemos de cara a las elecciones, sin duda. Y esto me abre el interrogante a mí. El desafío es este, ¿no? Cuando hay veces que la sociedad genera lo que la ciencia política por ahí llama referentes morales. Una especie de llamado de atención. Esto no nos gusta, esto no nos parece bien. Son referentes. Gente que encarna un discurso en un momento dado. El desafío es estructurar ese discurso y convertirlo en una fuerza política. Es lo que le está pasando a Podemos. No encuentra, no acomoda la fuerza de ese discurso a la estructura política como la conocemos. Poniendo una semilla de maldad, y no es que yo sea mala, pero poniendo una semilla de maldad. ¿Cuántos en el Partido Socialista y en el Partido Popular hoy se están frotando las manos? Es una cosa que, eso sí que están celebrando. Eso sí son toneladas. Jaime Hernández. Pues fíjate que para mí resulta irónico que yo tenga que recurrir quizá a Karl Marx para tratar de interpretar lo que está ocurriendo. Karl Marx siempre aludía al cúmulo de las contradicciones antes de que explote algo, una crisis, antes de que haya un cambio de régimen. Pues yo creo que ha habido un cúmulo de contradicciones en el seno de Podemos y ese cúmulo de contradicciones que han venido lastrando el ascenso político y electoral, porque no nos olvidemos el batacazo que se acaban de llevar, sobre todo en Andalucía, de Podemos, que no pudo con el Partido Socialista. Yo creo que las propias contradicciones del señor Monedero, que no pudo explicar sus contratos con los gobiernos de Ecuador, Venezuela, estos intereses creados, yo creo que están cayendo víctimas de sus propias contradicciones. De otro lado, yo creo que esto sí que es un duro golpe para Podemos, porque no cabe duda que Monedero era un hombre que de alguna manera aportaba muchas de las ideas que les permitieron confeccionar su estructura programática. Y hay otro elemento que me llama mucho la atención. Yo lo que estoy viendo aquí de Podemos es que están entrando en una fase de lo que yo llamaría la institucionalización como fuerza política, como partido. Y en estos procesos ya sabemos lo que pasa con las institucionalizaciones. Los líderes que surgen de las calles como resultado, quizá como referentes morales, se tienen que reconvertir, tienen que operar ya la realidad como políticos, como estadistas. Y en ese proceso muchos incluso se cambian, se ponen corbata, no sabemos si Iglesias se va a cortar la coleta, no sabremos hacia dónde va a llevar este proceso de institucionalización. Lo que sí creo es que ha sido un duro revés para Podemos. Yo, guardando las distancias, lo que operaría un poco como el divorcio que se produjo entre Fidel Castro y el Che Guevara cuando se tuvo que deshacer de él para que la revolución siguiera, ¿no? Guardando las distancias, no cabe duda que ha sido un duro golpe, que han decidido soltar, arrojar por la borda a Monedero, y vamos a ver si el partido es capaz de convencer, vamos a ver si este golpe no les ocasiona problemas en las elecciones que vienen. O sea que Monedero es el Che de Podemos. Podría ser, podría ser. Munillense. Yo creo que Pablo Iglesias, bienvenido a la edad adulta, adiós adolescencia. Llegó el momento en donde si va a jugar en las grandes ligas le toca operar con las reglas de las grandes ligas, por mucho que quiera ser un partido que interrumpe las grandes estructuras de poder. De todas maneras se gobierna por las encuestas lo veían, estaba bajando en las encuestas últimamente, de todas maneras se enfrenta a la rendición de cuentas, tenía que explicar de alguna manera su posición y su alianza ideológica con Venezuela, y Monedero en particular tenía que dar explicaciones sobre los 425.000 euros que recibió de ese gobierno. Incómodo dar explicaciones cuando uno es un partido rebelde, incómodo gobernarse por las encuestas, incomodísimo hacer alianzas y mucho más ceder y tratar de echar reversa en algunas posiciones extremas que se ha tenido. Todo eso tiene que hacer Pablo Iglesias si quiere sobrevivir en una arena política, no importa en cuál. Y eso lo está viendo el gobierno de Grecia en este momento con unos golpes bastante duros que debería estar mirando con mucho cuidado Iglesias. Y bienvenido también a la estrategia política. Muy pocas horas después de que Monedero salió a criticar duramente a Podemos, diciendo que se habían vendido y que se habían convertido en casta, salió diciendo que Pablo Iglesias era su gran amigo, que iba a apoyarlo muchísimo, que desde otras filas iba a seguir respaldando este proyecto. Entonces, lo que ha visto, yo creo que lo que ha visto España es el surgir y la espuma de un líder muy carismático que muy rápidamente tuvo que cortarse la coleta y enfrentarse si quería jugar, a las reglas de juego. La política es dinámica, siempre hay cambios ahí.